nosotros como seres humanos decidimos de qué lado estar, del lado del bien o del lado del mal. Vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué es lo que sucedió allí? En un lugar santo, Isaías capítulo 14, versículo 12, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? La Biblia nos está diciendo ya en dos ocasiones que el enemigo fue derribado a la tierra, que hubo esa lucha allá en el cielo, que no se encontró lugar para el pecado allá en el cielo. Y uno se preguntará, pecado en el cielo, en un lugar santo, en un lugar donde habita la presencia de Dios, pecado, pero ¿cómo? ¿Cuál pecado? ¿Qué clase de pecado? El profeta Ezequiel ahora, Ezequiel en el capítulo 28, versículo 14 hacia adelante, dice la Biblia así, oiga bien: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Usted puede decir, pero ahí no dice pecado. Espéreme. Siguiente versículo, el 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¿Y qué dice la Biblia allí? Y pecaste. ¿Dónde estaba sucediendo esa batalla? En el cielo. ¿De dónde fue echado con sus ángeles que se convirtieron en demonios hoy en día? Del cielo. ¿Qué es lo que él cometió? Pecado. Y uno dice, pero ¿qué clase de pecado? ¿Cuál es el pecado que él cometió? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice la Biblia de la siguiente manera. Oiga bien: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo pecó allá en el cielo. Fue expulsado del cielo con sus demonios. ¿Qué clase de pecado cometió? Quiso ser semejante a Dios. Quiso usurpar el trono de Dios. Habló falso testimonio de Dios. Pero ¿cómo se le puede nombrar a ese pecado? Para entenderlo de una mejor manera, nosotros también debemos comprender lo que sucede hoy en día aquí en la tierra, porque él fue echado a la tierra y entonces engañó a Adán y a Eva y los hizo también pecar delante de Dios. Si nosotros hablamos de pecado, preguntémonos, ¿qué es pecado? En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice que todo el que comete pecado transgrede, infringe la santa ley de Dios, porque la transgresión de la ley de Dios es pecado. Entonces, en ese sentido, nosotros como seres humanos también, al haber sido engañados allá en Adán y Eva, toda la humanidad de ahí hacia adelante ha pecado. La Biblia dice que Satanás no podía estar más en el cielo porque había pecado. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La primera parte de ese versículo es muerte. Si eso dije, lo trasladamos a nosotros los seres humanos hoy en día, podemos pensar, ¿hay alguien que no ha pecado?
¿Qué es pecado? Dijimos, la transgresión de la ley de Dios. ¿El diablo transgredió la ley de Dios en el cielo? ¿El diablo al pecar desobedeció la palabra de Dios? Cuando nosotros como seres humanos en Adán y Eva desobedecieron allá en el Edén la voz de Dios, ¿era eso transgresión a la ley de Dios? La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la Biblia dice claramente que todos hemos pecado. Nos dice claramente que la paga del pecado es muerte. Y además de eso nos aclara qué es pecado. En ese contexto, podríamos nosotros decir además, todos hemos transgredido la santa ley de Dios. Todos pecamos. Todos quedamos condenados a la muerte. Pero la última parte de Romanos 6:23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios por esa parte del versículo que nos faltaba recitar. La dádiva de Dios, el don de Dios gratuito, es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces llegaríamos a pensar algunos, entonces, gloria a Dios, todos estamos salvados, aleluya, cantemos a su... Espérese un momento. Debemos reflexionar en la palabra de Dios. La Biblia, cierto, dice, mas el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿cómo es que se llega a tener ese don si es gratuito? ¿Qué es lo que va a pasar para que yo, que un tiempo siendo transgresor de la ley, habiendo pecado, estando confinado a la muerte, en Cristo Jesús, la paga del pecado o la paga de la transgresión de la santa ley de Dios no queda impune? Cristo Jesús pagó con su vida, muriendo en la cruz del Calvario, para que lo que me correspondía a mí y a usted, lo que le correspondía a la humanidad por haber pecado en transgresión de la santa ley, ahora lo pagó en su propia carne nuestro amado Jesús. Por eso la Biblia menciona que Dios lo hizo pecado. La salvación solo se puede conseguir a través de Cristo Jesús. ¿Quiere usted estar en el cielo un día? Pues aquí en la tierra es cuando debemos hacer nuestras decisiones. Solo a través de Cristo Jesús, porque Él venció la muerte. Y al vencer la muerte consiguió tener en su poder las llaves de la muerte y del sepulcro y darle vida a todo aquel que le busque y oiga bien, y se entregue a Él de todo corazón. ¿Dónde está escrito eso? Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 y 18, dice de la siguiente manera, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Gloria al Señor. Eso dice la santa palabra de Dios. En Cristo Jesús nosotros podemos obtener perdón y salvación y un día conocer el cielo. Satanás no quiere que usted y yo conozcamos y vayamos al cielo. Por eso se inventa teorías, fábulas, se inventa tantas cosas para distraer la mente del ser humano y no se enfoque en querer conocer ese lugar maravilloso, porque él es un egoísta. Él estuvo allí al principio y fue expulsado por causa del pecado a manera de transgresión. 3 ocasiones en las cuales el mismo Dios, utilizando su mano, utilizando sus dedos, escribió. Y uno se pregunta, ¿qué escribió?
¿Me puede decir ya? Sí, se lo voy a decir ya, pero punto por punto. La primera vez que encontramos en la santa palabra de Dios que Dios mismo escribió con su dedo, lo encontramos en Éxodo 31, versículo 18. ¿Qué dice la Biblia que sucedió allí? Dice la Biblia que Dios escribió con su propio dedo sus santos mandamientos en tablas de piedra. Gloria a Dios por eso. La primera ocasión que Dios escribe con su dedo, escribe su santa ley, la ley de los 10 mandamientos en tablas de piedra que representan firmeza, durabilidad, pero sobre todo eternidad. La ley de los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios lo podemos encontrar en Éxodo 20 del versículo 3 al 17, porque muchas personas se preguntan, ¿y dónde están? ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Cómo hago para conocer de ellos? Éxodo 20 del 3 al 17. Otros dicen, pero en el Nuevo Testamento existen todavía, porque yo recuerdo, dirá alguien, que Jesucristo un día dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos dependen la ley y los profetas. Por supuesto que sí. Mateo 22 del 36 al 40, Jesucristo simplificó los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Tienen que ver con el amor a Dios. Los 6 mandamientos restantes tienen que ver con amor al prójimo. Segunda ocasión, cuando Dios escribió con su mano, con su dedo, a Daniel capítulo 5, versículo 4. Vamos a leer unos cuantos textos allí. La primera vez que escribió fue en tablas de piedra, escribió los 10 mandamientos. Aquí, la segunda vez que encontramos que Dios escribió, ¿qué escribió? Entremos en detalle. Versículo 4. El rey de Babilonia y sus príncipes adoraron y alabaron a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Versículo 23 de Daniel 5. Contra el Dios de los cielos pecaste, dando alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, nunca honraste. ¿Qué se le dijo? Pecaste contra el Dios de los cielos. Uno se preguntará, ¿cuál fue el pecado del rey de Babilonia? Déjeme decirle, fue la transgresión de la santa ley de Dios. Y uno dice, pero ¿qué mandamientos transgredió de la ley de Dios? Éxodo 23. Dice la escritura, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esa fiesta que estaba llevando a cabo, dijo la escritura, ya leímos, era en honor a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de piedra, de madera, que ni hablan, ni oyen, ni ven, ni saben nada. Pecaste con eso contra Dios, y al Dios en cuya mano está tu vida, no le diste honra. Uno dice, pero mire, está bien, pecó contra un mandamiento, no contra los 10. Pero oiga lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10. El que transgrede en un punto la ley de Dios es culpable de todos. Si uno de los mandamientos de Dios es desobedecido,
transgredido, la Biblia dice que desobedecerlo se hace uno culpable de como si hubiera transgredido los 10 mandamientos. Dios en esta ocasión, en que escribe en esa pared, escribe el juicio, un juicio sobre Babilonia, sobre su rey. ¿Por qué causa? Por la transgresión de la ley. Fue el colmo de todo lo malo que Babilonia había hecho. En Daniel capítulo 5, versículo 5, dice la escritura, en aquella misma hora aparecieron unos dedos de una mano de hombre que escribía en la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Verso 24 ahora. Entonces de su presencia, oiga bien esa expresión, de su presencia. ¿De qué está hablando? Pues el versículo 23 estaba diciendo, pecaste contra Dios, no le diste gloria al Dios en cuya mano está tu vida, nunca la honraste, y de su presencia, oiga bien, fue enviada una mano que trazó esta escritura. ¿Cuál fue la escritura? Verso 25. Mene, mene, tekel, uparsin. Verso 26. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Verso 28. Pérez, tu reino ha sido dado a los medos y a los persas. Y la Biblia dice ahí a continuación, en ese mismo momento murió el rey de Babilonia y los medos y los persas tomaron el poder. Un juicio fue escrito por la mano de Dios sobre la pared, sobre aquellos que eran transgresores de su santa ley. Fue un juicio de sentencia. Y uno puede pensar, pero ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues mucho. En el fin de los días, seremos juzgados por la santa ley de Dios. Demuéstremelo. Sí, con gusto. La Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 12. Dice la Biblia, así hablad y así haced, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Gloria a Dios por eso. Porque la Biblia no nos deja a oscuras en este tema. Recapitulemos rápido. En el cielo hubo una confrontación, un pleito. Satanás y sus ángeles contra Cristo y sus ángeles. No prevalecieron, fueron echados a la tierra porque Satanás y sus demonios pecaron contra Dios. ¿Sobre qué pecaron? La Biblia dijo que él peca desde el principio, pues transgredió también la ley de Dios. La primera ley del cielo es el orden, y él trastornó el orden en el cielo. Fue enviado a esta tierra e hizo cometer pecado de desobediencia a la palabra de Dios a nuestros primeros padres. ¿Contra qué pecaron? La Biblia dice, todos pecaron. Destituidos somos de la gloria de Dios. Merecemos morir porque el pecado es transgresión de la ley. Pero esto que acabamos de ver, la segunda vez que él escribe con su mano, escribe un juicio. ¿Qué me dice esto a mí? Que en su misericordia Dios está llevando a cabo un juicio a favor de todos aquellos que le acepten, que obedezcan su palabra, que se mantengan fieles como la brújula al polo. Ese juicio está siendo llevado a cabo. En tercer lugar, cuando Dios escribe con su dedo, lo encontramos prácticamente en una escena de juicio también. Vayamos, por favor, al capítulo 8 de Juan y leemos desde el versículo 2 hacia adelante. Dice de la siguiente manera, Juan capítulo 8, versículo 2. Aquí vamos a encontrar la sentencia de un juicio. Oiga bien, por la mañana, en el templo, todo el pueblo vino a él
Y él sentado les enseñaba. Verso 3. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos. Oiga bien, mire qué cosa más tremenda. El diablo nos incita a pecar a manera de transgresión de la ley. Y cuando hemos pecado, ahora nos señala, ahora nos acusa y nos dice, mira, transgresor de tu santa ley, no merece el cielo, no merece la salvación, es pecador, me corresponde. ¿Quiénes estaban acusando a la mujer? La Biblia dice que eran los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran ellos? Eran los maestros de la ley, los que se encargaban que los requisitos de la ley se cumpliesen. ¿A quién estaban llevando a juicio? A una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿De qué la estaban acusando? Pues de transgresión de la santa ley. ¿Qué mandamiento estaba transgrediendo? Éxodo 20:14 nos dice cuál era el mandamiento. Y allí dice, no cometerás adulterio. Entonces, estos maestros de la ley estaban fungiendo como los fiscales. Jesucristo se sentó en el templo. Mire dónde se estaba llevando a cabo. Todo el pueblo había asistido, estaba en la presencia de ese juicio. Estos maestros de la ley llevan a esta mujer pecadora, transgresora, y la ponen en medio y le remiten el juicio a Jesucristo. La transgresión de la ley de Dios, dijimos que es pecado, y la paga del pecado es muerte. Los maestros de la ley comenzaron a decirle a Jesús, es pecadora, ha transgredido la ley. ¿Qué dices tú? Dinos, ¿qué veredicto das? ¿Cuál es la sentencia de este caso? ¿En qué termina este juicio? Del versículo 6 al 9, la Biblia dice, pero Jesús, oiga bien, inclinándose hacia el suelo, tercera ocasión que Dios escribe con sus dedos, escribía en la tierra con su dedo. Y alguien se pregunta, ¿y ahora qué escribía? Allá en la primera vez escribió los 10 mandamientos. La segunda vez escribió un juicio contra Babilonia. ¿Y ahora qué escribía? ¿Qué escribía en el polvo de la tierra? Muchos han llegado a pensar que lo que Jesucristo estaba escribiendo en el suelo eran los pecados de todos aquellos que estaban acusando a la mujer. La estaban acusando de transgresora de la ley de Dios, pero todos aquellos también eran pecadores, eran transgresores. En Jeremías 17:13, la Biblia dice de la siguiente manera, oh Jehová, esperanza de tu pueblo, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de vida. Los acusadores insistían que la mujer adúltera había transgredido la ley de Dios y como eso era pecado, tenía que morir. Lo vimos al principio, la paga del pecado es muerte, tiene que morir. E insistían con Jesús. ¿Qué dices tú? Dinos. Entonces Jesucristo, enderezándose les dice, el que de ustedes no tenga pecado, tire la primera piedra. Al oír esto, dice la Biblia, acusados, oiga, los acusadores ahora estaban ellos mismos siendo acusados por su propia conciencia. Salían uno por uno desde el mayor hasta el menor. En primera de Juan 3:21 y 22, la Biblia nos dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, si nuestra conciencia no nos acusa,
confianza tenemos en Dios, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan. Sin Cristo en nuestra vida, todos somos pecadores por haber transgredido la ley de Dios y merecemos morir. Solo Cristo puede salvarnos. Solo Cristo. ¿Sobre qué se estaba haciendo el juicio a esta mujer adúltera? Dijimos, sobre la transgresión de la ley de Dios. Todos querían escuchar el veredicto final de este juicio. En Juan 8, 10 al 11, Jesús le pregunta a la pecadora, a la transgresora de su ley, a la que merecía morir, le pregunta, ¿dónde están los que te acusan, oh mujer? ¿Ninguno te condenó? No, dijo la mujer. Y Jesús le dijo también, veredicto final del juicio, ni yo te condeno. Gloria a Dios por eso. Ni yo te condeno. Pero oigan estas palabras. Vete y no peques más. Ahí está la clave del veredicto final del juicio por ser transgresores y pecadores de la santa ley de Dios. Yo no te condeno. Yo no te condeno, pero no peques más. ¿Qué significa eso? No peques más. Si el pecado es transgresión de la ley, entonces Jesús le está diciendo, no sigas transgrediendo la santa ley de Dios. Recuérdense, Dios nos salva del pecado, no viviendo en el pecado, porque el pecado es transgresión de su santa ley. Dios nos salva de la transgresión de la ley, pero no en la transgresión de la ley, porque están viviendo en pecado. Cuando nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, transgresores y que merecemos morir y que se está llevando un juicio a cabo, puede ser a favor o en contra de nosotros. Lo único que nosotros nos puede salvar, nos puede rescatar, es que acudamos a Jesús y nos apartemos de la transgresión de la ley. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y en Romanos 8:1, la primera parte dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pregunto, ¿qué es estar en Cristo Jesús? Pues es caminar con Jesús, es caminar en obediencia a su santa ley por medio de la fe. El que busca a Cristo, el que se aparta de la transgresión de su santa ley, en el juicio que se está llevando a cabo hoy, podemos salir más que vencedores. Porque en 1 Juan 2:1 y Hebreos 7:25, la Biblia nos dice que Jesús es nuestro abogado intercesor. Fuera de Cristo, fuera de la obediencia a su santa palabra, en el juicio podemos ser condenados. ¿Y qué nos va a condenar? Pues somos pecadores. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Por qué fue echado Satanás del cielo? Pues pecó en contra de Dios. Queridos hermanos, queridos amigos que nos ven y nos oyen, la palabra de Dios claramente nos dijo que seremos juzgados por medio de la ley. Si somos transgresores, es porque no estuvimos en Cristo. Si somos hallados libres en ese juicio, es porque Cristo cumplió por nosotros y nosotros nos mantuvimos en obediencia a su palabra. Quiero terminar diciendo lo siguiente, quiero concluir con el Salmo 119, 126, que dice a la letra, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han transgredido tu ley. El mundo entero impunemente quebranta la ley de Dios y no esperan consecuencias, como que si nada va a pasar. Pero Hebreos 10, 26 y 27 nos dice, porque si pecásemos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Ya no queda más sacrificio por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Primera de Juan 3:7 dice de la siguiente manera: todo aquel que permanece en él no peca, no le ha visto, ni le ha conocido. En el mundo cristiano hoy millones de millones tienen diferentes credos, pero la Biblia es una. Dice la Escritura, todo aquel que peca es porque no le ha conocido. Y la misma carta de Juan, en la primera carta 2:4 nos dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y Dios no simpatiza con el pecado, ama al pecador, pero detesta el pecado. Quiere salvarnos a nosotros como pecadores, pero no viviendo en pecado, no viviendo en transgresión de su santa ley. Todos tendremos que pasar por un juicio, porque todos hemos pecado. Todos hemos transgredido la santa ley de Dios y merecemos morir. Acepte el llamado de Cristo Jesús. Solo en Él hay perdón de pecado y salvación. Él es el que nos dice, yo no te condeno, vete y no peques más. No te condeno, pero no sigas en transgresión a mi santa palabra. ¿Qué decides hoy? ¿Qué decisión tomarás? ¿Aceptarás el llamado de salvación que te ofrece el Señor? ¿Aceptarás el llamado de no seguir pecando, desobedeciendo su santa ley? Dios te bendiga. Es mi deseo en oración. Recuerda, el único que no quiere que vayas al cielo es el enemigo. Cristo quiere llevarte al cielo. Solo debemos vivir por fe, en obediencia a su santa palabra, porque su gracia nos salva y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios te bendiga esta noche. Es mi deseo en oración.